hace en el laboratorio clínico, como es el examen de orina, ¿no? Que también es que no puede haber indicios, ¿no?, de algún problema a nivel renal o que esté involucrado lo que vendría a ser la función renal. Bueno, las principales funciones que tiene el riñón pues están relacionadas a mantener la homeostasis, a mantener el medio interno, ¿no? Y eso está relacionado a lo que es la osmolaridad, el balance iónico, el pH del mismo, ¿no? ¿Qué función tiene el riñón? Depurar aquellas sustancias que son tóxicas, ¿no? O si podemos decirlo, algunos productos que han sido segregados, ¿no?, de manera endógena o exógena, ¿no?, en el organismo, y esto usualmente lo hacen, ¿no?, a través de lo que vendría a ser el glomérulo y pasa eliminado, ¿no?, principalmente a través de lo que es la orina. Aparte, ¿no?, el riñón tiene otras funciones, ¿no?, como la regulación del volumen circulante efectivo de la presión. Estamos hablando de la acción de la renina, ¿no?, principalmente, la cual es necesaria, ¿no?, para la síntesis de la hormona angiotensina, la misma que estimula la producción por testosterona a nivel de la corteza, ¿no?, y eso está relacionado a la reabsorción, ¿no?, del sodio, ¿no?, la expresión del potasio del túbulo rectal. Doctora, Dime. sí, Hola. hola doctora, el sonido como de un ventilador se escucha muy fuerte. No te creo, pero no tengo ni un ventilador. Y es como si estuviera golpeando algo, así como una Sí. interferencia, bien fuerte. Oh, qué extraño. Mira, pues lo que voy a hacer es cambiar quizás la conexión a internet con otro. Qué extraño, porque no hay ni un sonido ahorita. Pero a ver, voy a ver si cambio de conexión. ¿Sigue escuchando o me vuelvo a conectar, si no mejor? Quizás sí, doctor, sí se sigue escuchando, es como si fuera un ventilador o una interferencia fuerte. No, pero no hay nada. Ya voy a volver a conectar, ¿ya? Ya, Ah, ¿sabe lo que pasa? Es que no estaba ahí el este. ¿Ahora me escuchas? Hola. sí, ahora sí, doctora. Lo que pasa es de que mi dispositivo de esto de los audífonos estaba en otro lado, estaba junto con el celular. Creo que era por eso. Ya. Ok, sí, Ahora ahora sí sí se mejor, ¿no? Sí, ahora sí, doctora. Ya, excelente. Vamos, voy a cambiar mejor al otro. A, a este vamos. Listo, entonces vamos a regresar. Ya. Estábamos hablando del estudio de la función renal, ¿no? Les indicaba las principales funciones que tiene el riñón, que están relacionados a mantener la homeostasis, depurar pues sustancias o productos metabólicos, endógenos o exógenos, y estos van a ser segregados principalmente en la orina, ¿no? Hay otras funciones, dentro de ellas pues, están mantener el volumen circulante efectivo de la presión y de la presión arterial, la renina, la prostaglandina, y les indicaba, ¿no?, que la renina es necesaria para la síntesis de la hormona angiotensina y eso es para estimular pues a la aldosterona y va a estar relacionado con la resorción de sodio y la secreción de potasio del túbulo contorneado distal. Por otro lado, también está relacionado pues, al control de la eritropoiesis, ¿no? A nivel de ejercicio peritibular proximal. Esta eritropoiesis, ¿no? O la acción de la eritropoyetina, van a regular, ¿no? La producción, ¿no?, de glóbulos rojos a nivel de lo que es la médula ósea. Es por eso que vemos muchos pacientes, ¿no?, que tienen pacientes con enfermedades crónicas renales, ¿no?, asociados a anemia, por ejemplo, ¿no? Podría ser una de las explicaciones del por qué hay anemia en estos pacientes. Y aparte también está relacionado pues a la activación de la vitamina D, ¿no?, la cual es responsable, ¿no?, de la
o esta activación, ¿no?, de la vitamina D se da, ¿no?, a nivel de lo que es el epitelio tubular proximal. Por otro lado, tenemos también que participa en la gluconeogénesis. Bueno, vemos aquí, ¿no?, el glomérulo, todos aquellos mecanismos, ¿no?, que se presentan durante la excreción renal, el proceso de la filtración, reabsorción de ciertos componentes que los son necesarios, ¿no?, la secreción y por último la excreción de algunos productos pues que no son filtrados, absorbidos. Aproximadamente se filtran, ¿no?, 125 mililitros por minuto, ¿no?, o 180 litros por día, ¿no? Se filtra la quinta parte del plasma que llega al glomérulo, estamos hablando de 650 mililitros. La reabsorción está relacionada con el proceso que retorna el 99% del material filtrado a la sangre. Normalmente la glucosa, ¿no?, es totalmente reabsorbida, y la secreción está relacionada al transporte activo, usualmente toxinas y sustancias extrañas como sacarina, penicilina, entre otras. Vamos a hablar sobre las medidas, ¿no?, que están relacionadas a la función renal. Se puede clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Aquellas medidas o pruebas, ¿no?, que te evalúan la función glomerular, y aquellas otras que te evalúan la función tubular. Y dentro de las pruebas de función glomerular, ¿no?, tenemos aquí al aclaramiento de la creatinina. Esta prueba, ¿no?, es una de las pruebas más importantes o que te reflejan, ¿no?, cómo está funcionando pues ese riñón, ¿no? Es la mejor forma de estimar este aclaramiento, la función renal. Sin embargo, también hay otras determinaciones, ¿no?, que te sugieren que hay una alteración de la función renal, como la determinación de urea o la valoración de creatinina sérica. Tenemos también aquellas pruebas que valoran la función tubular, es decir, la capacidad renal, ¿no?, para regular los líquidos corporales y mantener el equilibrio, sobre todo ácido-base, así pues como la integridad del epitelio. Tenemos, por ejemplo, la determinación de la densidad urinaria, la osmolaridad, la cantidad, ¿no?, de electrolitos que están presentes en esa muestra, la determinación de sodio en esa muestra, ¿no?, de esos pacientes. Vamos a hablar sobre las pruebas de función, ¿no?, glomerular, la creatinina o la determinación de creatinina. La creatinina es un producto de degradación de la creatina, ¿no?, que es del 1 al 2%. Este es el precursor del fosfato de creatina a través de la creatininfosfonquinasa, una parte muy importante del músculo. Esta creatina, pues, es una de las sustancias endógenas que con frecuencia, ¿no?, se han utilizado para valorar no solamente la creatina sérica, ¿no?, sino también la tasa de filtrado glomerular. Es variable, ¿no?, sus niveles van a depender de la producción, edad, sexo, masa muscular, enfermedades musculares y variaciones. Las variaciones también en su determinación pueden presentarse en un 5%, ¿no?, de variabilidad entre una determinación y otra determinación, y es proporcional a la masa muscular. Se indica, ¿no?, que las personas del sexo masculino tienen mayores niveles de creatinina que las mujeres. En las personas ancianas, en las personas, niños, bebés, tienen menor valor de creatinina. Bueno, lo importante es saber que esto es proporcional a lo que es la masa muscular. La tasa también de producción de creatinina pues va a estar relacionado con la actividad que tiene, ¿no?, ese músculo, la actividad muscular, con la ingesta de carne, por ejemplo. Van a ser situaciones que pueden modificar, ¿no?, los valores de creatinina. Para determinar la concentración de creatinina o para entender, ¿no?, por qué se utiliza, ¿no?, esta creatinina como determinación o estimación de la función glomerular, es importante saber pues que este es un producto endógeno, ¿no? Y existen diversos en realidad productos, ¿no?, que se han utilizado para calcular la función glomerular. Sin embargo, se ha optado por esta, ¿no?,
uno, porque es un producto endógeno, dos, porque su determinación es fácil, ¿no? Y aparte porque uno mismo lo produce. Sin embargo, hay ciertas situaciones que pueden afectar, ¿no?, su medición. A veces lo conocemos como las fuentes de variabilidad biológica, por ejemplo, algunos problemas analíticos con el método, ¿no?, que se ha determinado. Tenemos el método Jaffe, por ejemplo, el método enzimático, ¿no?, para su determinación. Entonces es importante saber bajo qué métodos se está determinando. En condiciones normales, o sea, cuando el glomérulo está funcionando de manera correcta, ¿no? Se va, se va a secretar, pues, la creatinina, ¿no? La relación entre la concentración sérica de creatinina y la función glomerular no suele ser lineal, sino hiperbólica. Muestra una baja sensibilidad, ¿no? Solamente valorar creatinina sérica en pacientes con enfermedad renal crónica, debido a que sus valores, ¿no?, que nos sugieren un problema con una falla renal, o sea, valores elevados, solamente se van a manifestar, ¿no?, al comprometerse el 50% de la función renal. O sea que sus valores, ¿no?, séricos, o si queremos valorar la función glomerular solo determinando creatinina sérica, no es lo recomendable, porque solamente vamos a identificar cuando se está, pues, en un estadio ya más avanzado de la enfermedad. Bueno, esta es la imagen, ¿no?, del por qué, ¿no?, se dice que la relación entre la creatinina sérica y la función glomerular es hiperbólica, ¿no? Tiene que haber un compromiso de más del 50% de la función renal para que sus niveles estén por encima de lo considerado normal, ¿no? 0.7, 1.2 suele ser el rango referencial en cuanto a la creatinina sérica, ¿no? Por encima de ello me está indicando alguna alteración, ¿no?, de la función renal. Sin embargo, esos valores, ¿no?, que son considerados como patológicos desde el punto de vista sérico, solamente se van a manifestar cuando hay un daño que supere el 50% de la función del glomérulo, ¿no? Una tasa de filtrado glomerular menor de 60, pues indicativo de algún problema, ¿no? Es ahí que recién empieza a manifestarse. O sea, determinando creatinina sérica, queremos valorar función renal, vamos a terminar ya en estadios más avanzados a la enfermedad. Bueno, están los valores referenciales de 0.7 a 1.2. Tiene variación de valores plasmáticos disminuidos en el embarazo, aumentados en las enfermedades con déficit de función renal, la reducción del flujo renal. Va a haber variabilidad debido, por ejemplo, a producción o excreción urinaria aumentada, en dietas ricas en carne cocida, por ejemplo, ¿no?, en el ejercicio. Sin embargo, estas situaciones pues no aumentan, ¿no?, los niveles plasmáticos, o no afectan, ¿no?, sino tienen influencia sobre la determinación urinaria. Como les decía, hay diferentes métodos, ¿no? Tenemos el método Jaffe, los test cinéticos colorimétricos. Hay interferencias, ¿no?, en su medición, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La presencia de acetato, glucosa, acetonas, ácidos ascórbicos, cefalosporinas, proteínas, ¿no? Situaciones que te pueden elevar la determinación de creatinina sérica: nefropatías, insuficiencia circulatoria con déficit renal de sangre, insuficiencia cardíaca, hipovolemia por deshidratación y depresión salina, obstrucciones urinarias. Otra prueba que tú determinas para valorar la función glomerular es la determinación del filtrado, ¿no? El filtrado, ¿no?, glomerular a través de la depuración o clearance de creatinina, ¿no? La cantidad de plasma depurado completamente de una sustancia durante un periodo determinado hace referencia, ¿no?, al concepto de aclaramiento de creatinina o clearance de creatinina, y esta va a ser la mejor forma de poder estimar la tasa de filtración glomerular. Como informaba, ¿no?, la creatinina va a ser el metabolito de la creatinina muscular, ¿no?,
y esta está presente pues en niveles estables en el plasma, se filtra por el glomérulo y no se reabsorbe por los túbulos. Sin embargo, se va a secretar por la orina a través de los túbulos proximales, más o menos un 10%, ¿no? De lo que se secreta o lo que se mide, ¿no? De la creatinina urinaria corresponde a esta secreción de los túbulos proximales. Y va a ser mucho más cuando hay un proceso patológico, ¿no? Una insuficiencia renal o alguna enfermedad. Ahora, mayor nivel de creatinina secretada vamos a producir pues una sobreestimación también sobre sus resultados. Hay que tener cuidado también con ciertos fármacos que pueden influenciar en el resultado, ¿no? de la depuración de creatinina, ya que compiten por la vía de la secreción de la creatinina, aumentando sus niveles, por ejemplo, ¿no? La cimetidina, el trimetoprim, la pirimetamina también están involucrados en incrementar, ¿no? sus valores. Se utiliza, como les decía, la creatinina porque va a ser una sustancia de producción endógena. Sin embargo, hay una sustancia que no se secreta, ¿no? Ni se metaboliza, ¿no? Ni se reabsorbe como vendría a ser la inulina. En realidad esa es la sustancia ideal, ¿no? Para poder hablar o para poder estimar el filtrado glomerular. Sin embargo, su procedimiento de administración no es muy costosa, ¿no? Y además involucra pues más procesos, ¿no? Que la misma depuración de creatinina utilizando a la creatinina como fuente, ¿no? de medición para saber, ¿no? si ese producto es eliminado o valorar, ¿no? La función glomerular. Bueno, vemos aquí cómo es que se hace el cálculo de la depuración de creatinina. Para poder hacer la depuración de creatinina, nosotros estimamos la creatinina sérica y la creatinina en orina, pero es una orina de 24 horas, ¿no? Cuando hablamos de orina de 24 horas, estamos hablando de una orina que es recolectado principalmente o se tiene, ¿no? Indicado que debe iniciarse a las primeras horas de la mañana. 6 de la mañana en un día y pasar a partir de ello 24 horas y llevar pues la orina, ¿no? Hacia el laboratorio para su análisis, donde determinan el volumen y donde determinan también la cantidad de creatinina que está presente en esa orina de 24 horas. También hacemos la determinación de la creatinina sérica, ¿no? Y se calcula, ¿no? El clearance de creatinina. Valores, ¿no? Entre 80, 120, ¿no? Por minuto, ¿no? Por 1.3 de superficie corporal, va a ser considerado dentro de lo esperado. La depuración, ¿no? El clearance de la creatinina parece pues disminuir conforme van pasando los años. Por ende, ¿no? A menor o mayor edad, ¿no? Los valores van a ir incrementando, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Disminuye de 6.5 litros por minuto, ¿no? Por 1.23 metros cuadrados. La depuración de creatinina involucra pues varios procesos, ¿no? Y una está relacionada a la recolección de la orina de 24 horas. Entonces, hay muchas situaciones que pueden interferir en esos resultados y principalmente uno de ellos es la recolección de la muestra de orina de 24 horas, que muchas veces suele ser incompleta, ¿no? Suelen llegar al laboratorio muestras, ¿no? Volúmenes, por ejemplo, de 500 mililitros en personas que aparentemente no tienen ningún problema, ¿no? O no de función renal crónica, ¿no? O estadios avanzados, ¿no? Y esos volúmenes están relacionados pues, a una mala recolección, ¿no? Situaciones que pueden interferir, por ejemplo, es el embarazo, el ejercicio vigoroso, ¿no? Fármacos, ¿no? Cimetidina, trimetoprim, puede causar daño en los riñones, así como las cefalosporinas, el cisplastino o la gentamicina. Hay limitaciones, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? Como es la sobreestimación del filtrado glomerular entre un 10 a 20% respecto a lo obtenido mediante el aclaramiento de inulina, ¿no? Debido a la secreción de creatinina a nivel del túbulo proximal. Esta secreción es variable para un mismo individuo y entre individuos aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular.
Uno de los principales problemas que se tiene es la recogida pues, de 24 horas, ¿no? Que depende muchas veces del paciente, sobre todo pues, en grupos poblacionales como los niños o como los ancianos. Y aparte, ¿no? Trabajar con orina de 24 horas en un laboratorio pues, resulta laborioso porque hay que medir el volumen, luego de medir el volumen hay que centrifugar esa muestra, ¿no? Y trabajar pues, con la creatinina. Debido, ¿no? A estas limitaciones o lo tedioso que es, ¿no? El cálculo a través de la determinación de la creatinina de 24 horas y la fórmula, ¿no? Con la creatinina sérica más la estimación del volumen, se ha utilizado, ¿no? O diferentes tipos, o se ha establecido diferentes tipos de fórmulas para poder hacer la determinación de el clearance de creatinina. Tenemos, por ejemplo, la de Cockcroft-Gaul, que es una de las más conocidas. Tenemos la MDR, hay diferentes, ¿no? La 4, la 6, las cuales te permiten también poder valorar la tasa de filtración glomerular sin la necesidad de determinar esa creatinina en orina de 24 horas que pueden verse influenciadas por diferentes circunstancias, ¿no? Que dentro de las circunstancias más frecuentes, la mala recolección de muestra. Sin embargo, ¿no? Se debe optar por determinar la depuración de creatinina a través, ¿no? de la colección de orina de 24 horas para ciertas circunstancias. Por ejemplo, personas que siguen algún tipo de dieta especial, vegetarianos, ¿no? O personas, ¿no? Que toman algún tipo de suplementos de creatina, ¿no? Algunas situaciones que haya habido compromiso de lo que es la masa muscular, amputaciones, enfermedades musculares, pacientes con parálisis, ¿no? En pacientes cuyas índice de masa corporal esté por debajo de lo normal, si queremos decir, ¿no? Por debajo de 19, por encima de 35, ¿no? Su masa corporal, personas que son niños o personas que son ancianas. Entonces, en este grupo, ¿no? Es preferible, sí, la determinación o trabajar con medidas de 24 horas para su estimación. En aquellas otras personas que no estén incluidas, ¿no? Dentro de este grupo podría optarse por la determinación de la creatinina a través de las diferentes fórmulas que existen, ¿no? Otra prueba, ¿no? Que se utiliza para poder valorar, ¿no? La función glomerular o se podría tomar como referencia, ¿no? Es la urea. La urea pues, es un producto del metabolismo proteico que va a ser sintetizado por el hígado, ¿no? Y su nivel plasmático, sus valores van a estar determinados por la síntesis, ¿no? Esta va a incrementar con una dieta proteica, cuando hay la presencia del sangrado a nivel, por ejemplo, intestinal, ¿no? O gastrointestinal, ante estados catabólicos, van a incrementarse. El 90%, ¿no? De la urea se va a eliminar, ¿no? Por el riñón. Es el principal desecho en realidad de la orina, y luego, ¿no? de que se elimina solamente un mínimo porcentaje, hablamos de un 40 a 70%, ¿no? Se puede reabsorber, ¿no? Volver al plasma, y este proceso pues depende mucho del flujo urinario, ¿no? Y se va a incrementar cuanto es más lento sea ¿no? Por eso es que ante estados de deshidratación, ¿no? Ante estados de hemorragia, vamos a encontrar niveles incrementados de urea, ¿no? La producción también, así como hablamos de niveles incrementados ante deshidratación, va a verse afectado cuando la dieta no es quizás, o hay deficiencia de algún tipo de componentes en la dieta, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen dieta pobre de proteínas, en enfermedades hepáticas severas graves, ¿no? Lo que hace pues que su determinación plasmática es un indicador deficiente de la función renal. Entonces, de manera independiente no se recomienda valorar la urea para determinar la función renal, pero sí, ¿no? Coayudada o valorada de manera a la par, ¿no? Cómo está haciendo o cómo se comporta, ¿no? La creatinina, la cual es mucho más sensible, pero lamentablemente
poco específica. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, encontrar niveles de urea alta, ¿no? También conocidos como hiperazoemia, situaciones, por ejemplo, como una glomerulitis aguda, vamos a encontrar en nefropatías, ¿no? Sin la presencia de orina, en shock, en necrosis, en shocks hemolíticos, post-transfusionales, en anuria poliopatía obstructivo uretral, ¿no? En uremias crónicas, donde va a ser la cantidad de orina normal o poliurias compensadoras, glomerulonefritis crónica, esclerosis renal primaria, secundaria, nefropatías quirúrgicas, riñones poliquísticos. Vamos a encontrar ureas altas, ¿no? De causa renal o prerrenal, siempre en forma aguda o subaguda, insuficiencia cardíaca, hemorragia, deshidratación. Secundario el catabolismo proteico, en infecciones, por ejemplo, por proteólisis cística aumentada, en hemorragia digestiva, en dietas hiperproteicas y otras circunstancias encontrar ureas bajas, ¿no? Que es un hallazgo raro y está elevado, ¿no? Asociado, ¿no? A la ingesta elevada de bebidas durante el embarazo por aumento del filtrado glomerular, en hepatopatías graves fulminantes con insuficiencia de síntesis de urea. Aquí vemos algunos fármacos que pueden incrementar los valores de urea sin ser esto, ¿no? Relacionado con una falla renal, ¿no? Espironolactona, vancomicina, ¿no? Metilopa, bacitracina, entre otros. Cloranfenicol, estreptomicina. Y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que existen diferentes fórmulas que me permiten estimar la función renal, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Precisan muchas veces mejor, ¿no? La filtración glomerular que la misma clearance de creatinina. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Hay ciertas circunstancias que pueden influenciar de manera negativa en la determinación de clearance de creatinina. Sin embargo, no se debería de utilizar fórmulas cuando estamos frente a una falla renal o frente a una posible falla renal como consecuencia de una alteración aguda, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ¿no? O si la masa muscular está muy elevada o muy baja, ¿no? Podría ser una circunstancia en la cual no se recomienda estimar esta fórmula. La más conocida como es la fórmula de Cochran-Gall, de la cual el aclaramiento de la creatinina pues, es estimado en relación a la edad, al peso, ¿no? Y la determinación de la creatinina sérica y a un factor que es 0.85, ¿no? En el caso si es mujer o no. Tenemos otras fórmulas, como les decía, como es la fórmula del MDR. Bueno, más, ¿no? Sobre quiénes lo podemos utilizar. No es útil el filtrado en niños, en adultos mayores de 35 años, pacientes embarazados, la estimación por fórmula. Otro examen, ¿no? Que se suele hacer en o que te ayuda, ¿no? Para poder determinar cómo está funcionando, ¿no? O cómo se está comportando ese riñón, ¿no? Es a través de la determinación de proteínas. Diferentes maneras de poder estimar las proteínas a través de tiras reactivas, a través de métodos turbidimétricos o cuantificar las proteínas que quizás eso es lo más sensible, ¿no? En el momento de evaluar la proteinuria, ¿no? ¿A través de qué? A través de una colección de orina de 24 horas. Es decir, que la persona tiene que traer su muestra, ¿no? De orina recolectada en 24 horas. Sus niveles, ¿no? Son relativamente bajos de proteínas, ¿no? No deberíamos encontrar. Sin embargo, ¿no? Encontrar proteínas en orina de un paciente que ya tiene o está diagnosticado, ¿no? O como una probable, otros criterios de diagnóstico como una probable falla renal, no van a ser sugerentes, ¿no? A que esté presente esa enfermedad, ¿no? Además, ¿no? Es importante la determinación de proteínas, sobre todo en personas que son diabéticos. En ellos buscamos
aún más, ¿no? La determinación de estas proteínas y más específicamente la albuminuria, ¿no? A través de la determinación de microalbuminuria, la cual nos habla, ¿no? Su presencia por encima de lo normal de deterioro de la función renal. También, ¿no? Se busca, se investiga en pacientes que tienen diálisis, ¿no? Las cuales se han asociado, pues, su presencia a mayor morbilidad y mortalidad. Ahora vamos a hablar sobre el análisis de orina, o también conocido como uroanálisis. Es importante determinar o valorar las características de las orinas, porque la orina pasa pues a través de la vía urinaria y sus hallazgos, que son considerados patológicos, pueden revelarnos datos que son orientativos de una patología nefrourinaria. En el análisis de la orina, o sea, tiene diferentes, o se analiza, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? La parte macroscópica, la parte microscópica, ¿no? La parte bioquímica. Podemos, en la parte microscópica, es decir, utilizamos como muestra el sedimento de la orina, en el examen bioquímico a través de tiras reactivas, por ejemplo, ¿no? Valoramos la presencia de glucosa, cómo está, si hay presencia de proteínas o no, la presencia de nitritos, ¿no? Entonces nos sirve ello, ¿no? Bueno, la parte preanalítica es muy importante, ¿no? El 30-75% de los errores se cometen en esta fase, ¿no? Y eso está relacionado usualmente a la mala técnica de recolección de la muestra. Es importante explicarle a sus pacientes que deben de recolectar la muestra con ciertas condiciones, ¿no? De preferencia, trabajar siempre con la orina de las mañanas, la primera orina en las mañanas y si no se puede, ¿no? Al menos, ¿no? Que esa muestra que está presente, que se haya recolectado, al menos haya estado dentro de la vejiga, por lo menos entre 2 a 4 horas, ¿no? Y luego recolectar esa muestra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener una muestra de calidad, la cual nos va a proporcionar resultados, ¿no? De análisis con alto nivel y exactitud, los cuales van a ser reproducibles, más precisos, ¿no? Y de esta manera, pues, sacar conclusiones y tomar decisiones en base a la información, pues, que se tenga de los niveles aceptables de error y ambigüedad. Bueno, la parte preanalítica incluye mucho, ¿no? Desde la solicitud del examen, donde se debe de colocar nombre, edad, antecedentes, entre otros. El tipo de muestra, ¿no? La más recomendable, como decía, para análisis de orina es la muestra, ¿no? De chorro medio, aquella recolectada, ¿no? Tras la eliminación de un primer chorro, ¿no? A nivel, en la taza, ¿no? Del baño y la posterior recolección en esos frascos, o en algunas circunstancias, ¿no? Como la determinación de proteínas de 24 horas o aquellas que se utilizan, ¿no? Para estimar el clearance de creatinina, ¿no? La orina de 24 horas, que preferentemente se inicia, ¿no? A las 6 de la mañana de un día y termina en el día siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué situaciones son adecuadas, no? La primera orina en la mañana, en pediatría, ¿no? Se puede recolectar en bolsas colectoras. En esos casos no se recomienda que por lo menos, ¿no? Cuando sean recolectadas, hagan el cambio de las bolsas colectoras cada 20 minutos. Hay que tener muchas consideraciones en cuanto al contenedor limpio de boca ancha, ¿no? Si se va a hacer cultivos, tiene que ser estéril además de ese contenedor. Hay que evitar ciertas circunstancias, por lo menos 72 horas antes evitar el ejercicio físico intenso. ¿Por qué? Porque puede favorecer la presencia de proteínas o sangre, ¿no? O cilindros en la muestra de orina. Hay que valorar, ¿no? Si la persona está menstruando o no, porque eso puede llevar a falsos positivos en la determinación de sangre, o hemoglobina, ¿no? O ver hematíes en la muestra. No se recomiendan las relaciones sexuales, ¿no? Antes de la recolección de la muestra de orina.
vamos a encontrar la presencia de espermatozoides, estos van a alterar, ¿no?, su presencia sobre el pH de la orina, vamos a encontrar proteínas en esa misma muestra, pero es como consecuencia de la presencia de esos espermatozoides. No se recomienda tomar líquidos, ¿no?, abundantes, esto van a diluir la muestra. Y el traslado de manera inmediata, ¿no? No dejar la muestra más de 2 horas en medio ambiente, hay que preservar entre 2 a 8 si va a ser así, ya que se ha visto, ¿no?, que en muestras que están en medio ambiente más de 4 horas puede dar falsos negativos a los nitritos, vamos a encontrar una densidad baja, incluso no puede haber destrucción de elementos formes, ¿no? Se pueden deformar ciertos componentes como los glóbulos rojos, por ejemplo, que podrían ser presentes en esa muestra de orina. Bueno, boca ancha, le dije el frasco, recolectar, transportar lo más rápido posible, sino refrigerar entre 2 a 8 grados centígrados. Es importante, ¿no?, el momento de llevar la muestra de orina, porque la estabilidad de las pruebas bioquímicas se van a manifestar siempre y cuando la muestra, ¿no?, ha sido llevada a más, pasada las 2 horas, ¿no? Sin embargo, refrigerar puede ser una buena opción, pero considerar que pueden verse afectados, ¿no?, esa muestra de orina tras la refrigeración, deteriorándose o destruyéndose algunos elementos formes o apareciendo algunos artefactos. Se ha visto, ¿no?, que a temperatura ambiente, las muestras, cuando hay presencia de bacterias, se pueden multiplicar, ¿no? Por eso es importante trasladar de manera inmediata. Por otro lado, ¿no?, hay ciertos componentes como las bilirrubinas que son fotosensibles y estas pueden verse afectadas en su determinación. Muestras con más de 2 horas se van a descomponer, ¿no? Van a verse alterados los niveles de glucosa, urea, citrato. El pH fisiológico, ¿no?, o el pH de una muestra influye en la formación también de los cristales, ¿no? Usualmente en orinas ácidas encontramos cristales de uratos amorfos y en orinas alcalinas de fosfatos amorfos. Bueno, y errores de la muestra, muestras mal recogidas, muestras que están contaminadas, muestras recolectadas en recipientes inadecuados, ciertas circunstancias que van a sugerirnos, ¿no?, rechazar esas muestras, ¿no?, como por ejemplo muestras que tienen mucho más tiempo, ¿no?, en el medio ambiente, muestras que han sido recolectadas en menos, sin cumplir, ¿no?, condiciones o indicaciones, ¿no?, como les decía, como mínimo, si no puede ser recolectada en la mañana o en las primeras horas de la mañana, por lo menos debe ser contenida esa orina al menos 4 horas. Si está menos de eso, no se recomienda, ¿no?, recolectar la muestra de orina para un examen de análisis o examen de orina, ni mucho menos pues para un cultivo, ¿no? Si el paciente indica que no ha tomado abundante agua para favorecer la micción, relaciones sexuales, contaminadas con sangre, ¿no?, habrá realizado ejercicio previo, ¿no?, son muestras que son rechazadas. Bueno, la fase analítica corresponde al análisis de la muestra, examen macroscópico, microscópico y el análisis químico de la misma, ¿no? Y uno de los exámenes que valoramos mucho es el examen macroscópico, donde valoramos la apariencia. ¿Cómo está, no? Está incolora, está turbia, ¿no? ¿Cómo es su color? Muchas veces la turbidez de la muestra no significa necesariamente que está la presencia de bacterias, ¿no? Puede ser uno de los factores que la bacteria que le dé la turbidez. Sin embargo, hay situaciones como la presencia de cristales, ¿no?, uratos, fosfatos, carbonatos, entre otras sustancias que pueden influenciar a esa turbidez. O también la presencia de leucocitos, bacterias o levaduras que te hablan de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, ¿no?, puede ser la causante de esa turbidez. Se ha visto, ¿no?, muestras lechosas asociadas a grasa, lipiduria, muestras incoloras por orinas diluidas, en polidipsia, en diabetes insípida, muestras anaranjadas, en orinas concentradas, por presencia de bilirrubinas también, muestras rojas por sangre, porfiria,
muestras amarillentas, ¿no? Niveles de bilirrubina. El color no normal es que la muestra pues tenga un color amarillento y eso se debe al pigmento que es el urocromo, el cual pues incrementa en fiebre, en tirotoxicosis, por ejemplo, o cuando se encuentra el paciente con ayuno. Puede ser amarillo pálido, puede ser oscuro y eso depende pues de la hidratación del paciente, ¿no? También influencia ello la concentración. Puede ser hematúrica, ¿no? Ya hablamos de la presencia de sangre. Se ha visto incluso, ¿no? Muestras, ¿no? Marrones, ¿no? Que puedan estar rojo marrones en una porfiria. Podemos encontrar muestras anaranjadas debido a la presencia del urobilinógeno. Marrón oscuro, ¿no? Como la Coca-Cola, en radiomiolisis, en pacientes que reciben, ¿no? L-dopa, ¿no? O dopamina, ¿no? Marrón amarillenta o verdosa por la presencia de bilirrubina. Esta sí está presente en espuma amarilla, bilirrubina, y si es que es espuma blanca, puede ser, ¿no? Una orina no normal, ¿no? Pero solamente que concentrada. Claridad, hace referencia al aspecto, ¿no? Si es que es transparente, si es que es turbia, o si es que es ligeramente turbia, y la turbidez está dado pues por los elementos, ya sean formas en la orina, o por la presencia de algún tipo de cristales o bacterias, ¿no? O la misma sangre podría contaminar la muestra. Se ha visto, ¿no? Que cuando encontramos esas orinas turbias y que dentro del análisis están asociados a cristales, y si estos cristales se encuentran en pHs alcalinos, probablemente se deban a fosfatos, ¿no? Fosfatos o ¿no? uratos, por ejemplo, de amonio, carbonato. Y si es que estos cristales están presentes en orinas ácidas, ¿no? Probablemente sean ácido úrico, uratos, ¿no? Podemos encontrar muestras lechosas y ahí puede ser la presencia de grasas, ¿no? O simplemente puede ser contaminación con alguna crema vaginal que la persona esté usando. Puede significarme una obstrucción o una rotura de vasos linfáticos. Puedo encontrar la presencia de lípidos por trauma, ¿no? A nivel esquelético, por ejemplo. El olor. Si bien es cierto, dentro de un análisis de orina, ¿no? No colocamos el olor, sí colocamos el color, el aspecto. Suele ser sugerente, ¿no? Para el que procesa durante el examen, ¿no? Clínico. Por ejemplo, el olor normal, ¿no? Es sui generis, aromático, dicen, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, un olor fétido, amoniacal, está asociado al crecimiento bacteriano. A pies sudorosos, en una acidemia glutámica, a repollo, ¿no? En una mala absorción de metionina, como si oliera ratones, en fenicetonuria, rancio, en tirosenemia, frutal o dulce, cuando hay la presencia de cetonas, en diabéticos, ¿no? Por inanición o por vómitos. El volumen, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? Aproximadamente entre 600 a 200 mililitros en 24 horas. De noches, ¿no? Se produce menor cantidad, un incremento de volumen, hablamos de poliuria mayor a 2000, ¿no? O hablamos de oliguria cuando el volumen de orina está menor a 500 metros en 24 horas, o de anuria menores a 200, la densidad es menor a 1018. Menos a 1007, ¿no? En diabetes insípida, por ejemplo, en cuanto a la densidad.
la osmolaridad, ¿no? Entre 500 a 800 miliosmoles. El examen químico, ¿no? pH, proteínas, glucosa, cetona, sangre, bilirrubinas, nitritos, leucocitos, la densidad, el globulinógeno, se puede determinar, y eso lo determinamos a través de las tiras reactivas. ¿Qué cosa es una tira reactiva? ¿No? Es una serie de almohadillas que están impregnadas por diferentes tipos de sustancia química, las cuales al entrar en contacto con la muestra de orina te van a producir una reacción química, y esto se va a interpretar, ¿no? Debido al cambio de color, y vamos a comparar de acuerdo a una escala cromática. Bueno, hay técnicas para poder determinar, se trabaja con el sobrenadante usualmente, y se valora pues dentro del minuto, ¿no? Vamos a hablar sobre el pH, ¿no? Es importante valorar el pH. Usualmente está entre 4.5 a 8. Orinas muy ácidas, por ejemplo, se puede ver en una acidosis metabólica. Situaciones de infección, por ejemplo, pueden incrementar el pH. La sensibilidad, ¿no? de esta prueba, ¿no? Para su determinación de pH va entre 5 a 9. Mientras más alto sea el pH, más el color, ¿no? de la almohadilla se va a intensificar, puede tornar a un color azul oscuro incluso. Hay fuentes de error, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando relacionadas prácticamente a lo que vendría a ser las muestras, ¿no? Muestras que están ya mucho tiempo almacenadas, ¿no? O porque no se ha hecho un buen proceso, ¿no? De medida de este pH a través de esta tira reactiva. Las proteínas, ¿no? Puedes tú determinar, ¿no? Proteínas, ¿no? La presencia de proteínas en esta muestra, con un rango de sensibilidad que van desde 15, ¿no? hasta 6 miligramos por decilitro. Podemos indicar, ¿no? que hay la presencia de proteínas de manera errónea cuando nos encontramos, ¿no? en orinas alcalinas, por ejemplo, cuando está la presencia de sangre en esa muestra, que no significa necesariamente que ese riñón esté funcionando mal, a lo mejor es una contaminación en una persona que está menstruando. En niveles menores, ¿no? Proteínas diferentes de la albúmina, ¿no? Pueden ser sugerentes de falsos negativos. Por el otro lado, la glucosa, que determina, ¿no? Su sensibilidad entre 75 a 125 miligramos por decilitro. Hay fuentes de error, falsos positivos, contaminación por oxidantes y detergentes, falsos negativos asociados a la presencia de ácidos ascórbicos, cetonas, ¿no? densidad elevada. No es la única manera, ¿no? de poder determinar glucosa en la muestra de orina a través de tiras reactivas. Hay otras tabletas, ¿no? Tabletas de ACTs que se pueden utilizar para poder determinar, ¿no? la presencia de glucosa. Sangre te habla, ¿no? de la capacidad que tiene esa muestra, ¿no? O de la presencia en esa muestra, bien de eritrocitos o bien de la presencia de hemoglobina. Sucede que a veces, ¿no? durante el análisis microscópico, solo te reportan leucocitos, ¿no? y quizás algunos eritrocitos, pero la tira reactiva te indica la presencia de sangre. Y esta sangre, ¿no? Puede, o la tira reactiva marcó sangre, pero no como consecuencia de los glóbulos rojos, sino como consecuencia del producto, ¿no? del glóbulo rojo, que vendría a ser la hemoglobina. Puede ser que los glóbulos rojos se hayan destruido o se hayan lisado. Hay fuentes de error, ¿no? Falsos positivos, ¿no? Para peroxidasas de bacterias, ¿no? Contaminación menstrual. Falsos negativos, células crenadas, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos, como les decía, alta densidad,
el uso quizás de formol, ¿no? O contaminación de formol con esa muestra, el uso de captopril, la bilirrubina, ¿no? Otro componente que también se determina a través del análisis de la orina. Se va a encontrar interferencias, ¿no? En su determinación con el uso de fenazopiridinas, ¿no? Usualmente este medicamento utilizado en pacientes con infección urinaria, orinas muy pigmentadas, ¿no? Que es lo que va a hacer la fenosopiridina, y esto va a dar como falso positivo la bilirrubina, falsos negativos, ¿no? Cuando esa muestra sí tiene nivel de bilirrubina, pero le ha llegado el sol, por ejemplo, o la luz, ¿no? Falsos negativos, o la presencia de nítridos muy elevados que también le pueden dar falsos negativos a bilirrubina, ¿no? Urobilinógeno, falsos positivos, la presencia de metildopa, sulfonamidas, ¿no? Falsos negativos, en muestras muy antiguos, el uso de formol o la presencia de nitrito. Y el nitrito, ¿no? Otro elemento muy importante dentro de la determinación de orina. ¿Qué cosa que mide el nitrito, no? La capacidad que tiene esa bacteria a través de una enzima, que es la nitrato reductasa, de reducir el nitrito a el nitrato, ¿no? No todas bacterias tienen esa capacidad, ¿no? De tener esta enzima. Por lo tanto, hay falsos negativos. ¿Qué quiere decir, no? Que por más infección bacteriana que se tenga, eh, eh, no necesariamente voy a encontrar nitritos en esa muestra. ¿Quiénes tienen o quiénes no tienen esa posibilidad, ¿no? De reducir, ¿no? Ese nitrito, ¿no? Aquellas bacterias que no tienen, ¿no? Esta enzima. ¿Como quiénes? Los gram positivos, los hongos, ¿no? Que no tienen esta propiedad. Sin embargo, también hay falsos positivos. ¿Y dónde se ha visto ello, no? En muestras mal conservadas, ¿no? Donde vamos, y también en muestras, ¿no? Consideradas como orinas muy pigmentadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis ya microscópico, donde valoramos las características de las células, los linfocitos, los hematíes, ¿no? Los leucocitos, principalmente, ¿no? Lo que hacemos es el sedimento de la orina, valorar en este microscopio, el microscopio que utiliza pues, en la práctica clínica es el microscopio de campo claro, que es la más habitual, ¿no? Y aquí les muestro pues una serie de células que se pueden apreciar en una muestra de orina, ¿no? Como son las células epiteliales escamosas, que es lo común, ¿no? Que se suele observar en una muestra. No tienen significado desde el punto de vista patológico, es normal encontrarlas. Son planas de forma irregular, tienen su núcleo, abundante citoplasma y principalmente estas células provienen pues de la uretra o de la vagina, ¿no? No tiene significado diagnóstico. Lo que sí, ¿no? Estas podrían, ¿no? Estar asociadas, ¿no? Nos hablan de un proceso inflamatorio o nos hablan pues de la presencia de inflamación como consecuencia de un tumor, por ejemplo. Parecen, ¿no? Unos leucocitos, sin embargo son mucho más grandes, pueden tener la forma piriforme, algunos tienen proyecciones apendiculares, algunos dan la apariencia como si fuesen dos núcleos. Y ni qué decir, ¿no? Si te reportan células renales, ¿no? Que te habla de un compromiso a nivel de tubular o daño tubular del riñón, ¿no? Son redondeadas, pueden ser planas, pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas. Los glóbulos rojos, ¿no? Pueden provenir bien de cualquier componente del tracto urinario o hasta incluso pueden ser como consecuencia de una contaminación. Sin embargo, hay una forma que sí nos llama la atención cuando te reportan dismorfismo de los glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos dismórficos. Eso indica una lesión a nivel glomerular, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Glóbulos dismórficos. Me habla de una glomerulonefritis, por ejemplo, ¿no?
Los leucocitos. No es normal pues encontrar leucocitos por encima de los parámetros normales. ¿Hasta cuánto es lo normal? ¿No? De 3 a 5. ¿Hasta cuándo es lo normal encontrar los glóbulos rojos que hace un momento mencioné? Hasta 2. Si yo encuentro más de estos valores, debo sugerirme un proceso, ¿no? Un proceso inflamatorio, ya sea esto bacteriano o ya sea de otra índole. Los leucocitos pues tienen por lo general una forma esférica de color gris oscuro o amarillo. Esto me puede indicar pues, que estoy frente a una infección urinaria. Si en caso no encuentro piuria, ¿no? Que me hace referencia a esos cúmulos de leucocitos, pero sin la presencia de bacterias, hay que descartar, por ejemplo, un proceso tuberculoso. Cristales, ¿no? Hay diferentes tipos de cristales, pero no todos los cristales están asociados a algún tipo de patología. Estos cristales de ácido úrico se ven como rombos, ¿no? Los encontramos aglomerados de manera romboidal. En realidad pueden adoptar diferentes tipos de forma, ¿no? Son en diamante, a manera de prisma. Puede estar asociado, ¿no? a ciertos estados patológicos como enfermedades como la gota, un metabolismo de la purina alterado, incluso en la fiebre o una nefritis crónica. Tenemos otros cristales como son los oxalatos de calcio, que tienen la forma bipiramidal. Son incoloros. Se ha visto, ¿no? En pacientes que ingieren un alimento rico en oxalato. Si estos cristales se aprecian, ¿no? En una muestra traída recientemente, no recién emitida, puede ser sugerente de cálculos asociados a cálculos renales asociados a estos oxalatos. Uratos amorfos, ¿no? Tiene significado clínico y se ha visto, ¿no? En orinas ácidas, dan aspecto de gránulos irregulares. Tenemos los cristales de ácido hipúrico a manera de prismas, también igual, ¿no? Carecen de significado clínico. Uratos de sodio. Estas se ven como agujas o prismas delgados, carecen también de significado clínico. Sulfatos de calcio, igual, ¿no? Carecen de significado clínico. Los de cistina, sí, se ha visto, ¿no? En pacientes con enfermedades como la cistinosis, son hexagonales en prisma, también lo podemos ver en lámina, en pacientes con cistinias congénitas, y también se han asociado a la formación de cálculo. Tenemos lo de leucina, en una enfermedad conocida como la enfermedad de jarabe de Barce, se ha asociado estos cristales, son esferoides, oleosos, sí tienen mucho significado clínico. Los de tirosina, igual, ¿no? Aparecen en enfermedades hepáticas graves y en la tirosinosis. Aparecen como un grupo, cúmulos, ¿no? de agujas finas. Los cristales de colesterol tienen aspecto hexagonal, muchos de ellos, transparentes, planos, en cuadros nefríticos, nefróticos y también en casos de quiluria. Los cristales de bilirrubina. Eso indica su presencia, ¿no? Nos indica solo la presencia de bilirrubinas en esa muestra, ¿no? Ya debido a que la bilirrubina tiende a cristalizarse, y los cilindros, ¿no? Los cilindros son otro tipo de elementos celulares que se pueden encontrar en la muestra. Hay diferentes formas de cilindros. Tenemos los cilindros hialinos, sean asociados a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el hialinos asociado, ¿no? a la presencia de albúmina en esa muestra de orina. Principalmente están formados por proteínas, ¿no? Son incoloros, homogéneos, transparentes. Tenemos los cilindros eritrocitarios, que van a estar
van a ser cúmulos, ¿no?, de glóbulos rojos, se ha asociado a patologías como la glomerulonefritis, a la vasculitis. Tenemos los cilindros leucocitarios, estos se observan en infección renal, en procesos inflamatorios. Se ha visto también esos cilindros leucocitarios sin necesidad de ser un proceso infeccioso, en nefritis intersticial aguda, en alguna enfermedad glomerular, o en procesos infecciosos en el caso de glomerulonefritis. Cilindros granulosos, que suelen ser como consecuencia, ¿no?, de agregados de proteínas y células. Eh, Pueden estar presentes en enfermedades renales, cilindros de células epiteliales, en necrosis tubular aguda, por ejemplo. Se forma como consecuencia de la estasis urinaria y una descamación de las células de epitelio tubular. Y pueden aparecer, ¿no?, tras una enfermedad que ha causado pues daño a nivel renal, algún virus nefrotóxico, por ejemplo, citomegalovirus, el virus de la hepatitis. Cilindros serios, principalmente en enfermedades renales ya crónicas, ¿no? También en enfermedades como hipertensión maligna, amiloidosis, nefropatía diabética. Cilindros grasos, hacen referencia a niveles de proteínas elevadas en orina. En algunos casos se puede ver como la aparición de una cruz de Malta. Síndrome nefrótico, glomerulosclerosis diabética, nefrosis lipoidea, glomerulonefritis crónica se han asociado a cilindros grasos. Bueno, y otros componentes que podemos encontrar en una muestra de orina vendría a ser las bacterias, ¿no? Bueno, lo normal es que no encontremos microorganismos, ¿no?, siempre y cuando la muestra haya sido recolectada de manera adecuada, pero podemos encontrar bacterias, ¿no? Y eso nos sugiere un proceso pues infeccioso, ¿no? Y esto hay que determinar si estamos frente a un proceso infeccioso a través de un cultivo, ¿no? La manera como se reportan las bacterias en una muestra de orina es hacer referencias a escasas, regular o abundante cantidad, ¿no? O lo podemos reportar esto en una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Bacterias con leucocitos incrementados, probablemente se trate de un proceso infeccioso. Las células micóticas, hongos también, es otro hallazgo que podemos encontrar, que pueden encontrarse en quemación, a manera de levadura, ¿no?, o pseudohifas, principalmente Candida albicans, más aún si es un paciente diabético. Encontrar espermatozoides es un hallazgo, ¿no? Es normal encontrar en un varón, ¿no?, la presencia de espermatozoides. En una mujer nos indica pues una contaminación, ¿no?, o que procede la muestra tras una relación sexual, por lo tanto es una mala muestra. Filamentos mucoides, ¿no? Son estructuras de forma cintada, largas, delgadas, ondulantes, y existen en la orina normalmente en pequeñas cantidades, pero su presencia en grandes cantidades sugieren inflamación o irritación del tracto urinario. Cuerpos ovales son células del túbulo renal necróticas, contienen gotas de grasa en su interior. También puede ser macrófagos o leucocitos, usualmente síndrome nefrótico, diabetes, eclampsia, intoxicación renal, entre otros. Ya chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Todo claro, doctora. Ya. Ya chicos, entonces lo dejamos aquí. Ya, entonces ya la siguiente clase